Después de ver la película Amazing China, podemos descubrir que el desarrollo de nuestro país ha alcanzado un ritmo acelerado y estamos más orgullosos de ser chinos. Así expresó Jackie Chan, estrella de la acrobacia y de las películas de Kung Fu, en la sesión anual del Comité Nacional de la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino, que se celebró en Beijing en marzo de este año, cuando propuso producir la versión en inglés de la película Amazing China y difundirla en el mercado extranjero para que las audiencias extranjeras puedan conocer bien cómo es China. Las compañías de Estados Unidos produjeron las películas de animación Kung Fu Panda y Mulan. En China tenemos Kung Fu, tenemos pandas, pero lamentablemente no tenemos Kung Fu Panda. Eso merece una atenta consideración de todos los cineastas de China. Presentar y difundir la cultura china ante todo el mundo es una obligación moral para nosotros, los cineastas, dijo Jackie Chan. Desde el 18º Comité Central del Partido Comunista de China, el presidente chino Xi Jinping ha mencionado muchas veces la autoestima de la cultura china. Xi exhortó a todo el pueblo chino a fortalecer la confianza en el camino, la teoría, el sistema y la cultura del socialismo con características chinas. Reconstruir la autoestima de la cultura china y promover la popularización de la cultura china en el resto del mundo proporcionará una protección más eficaz y un ambiente más favorable para el desarrollo de la economía y la ampliación de la diplomacia y las influencias chinas. Entonces, ¿cómo podemos narrar bien las historias sobre el país? ¿Cómo difundir de forma eficaz la voz de China? Seguimos con este tema en esta nueva edición de Enfoque. Hola y bienvenidos a una nueva edición de Enfoque. Hoy en el estudio tenemos como invitada a Jiang Shan, directora de la Oficina de Cooperación Internacional de la Editorial China Intercontinental. Bienvenida. Mucho gusto. Y también nos acompaña el señor Edgar Cueva, reportero de CGTN. Bienvenido. Encantado de estar aquí. Bueno, hoy vamos a hablar sobre la difusión de la cultura china en el exterior. Y Jiang Shan, usted se dedica a ese trabajo. Cuéntanos un poco sobre la situación del programa de salir al exterior de la cultura china. Ok, en nuestra editorial tenemos muchos proyectos especialmente para difundir la cultura china en todo el mundo. Por ejemplo, publicamos libros presentando la cultura china, la historia china, la literatura china, especialmente la literatura contemporánea china. Debemos decir la verdad es que la mayoría de los amigos extranjeros tiene un conocimiento muy superficial de la cultura china, como sobre algunos símbolos, como dice en el video, como Kung Fu, como panda, pero no es muy profundo ni es muy contemporánea. Por eso hacemos este tipo de libros y organizamos actividades culturales para presentarlos. También organizamos como un foro de escritores chinos. Invitamos a los escritores chinos más prestigiosos, por ejemplo, Mai Jia, Liu Zhenyun, a hablar con los lectores internacionales para presentar sus obras. Sí. Es cierto, como dice ella, la gran mayoría del público extranjero no conoce la cultura dominante de China o la historia de China. Entonces, ¿a qué cree que se debe este fenómeno, Edgar? Yo creo que es sobre todo una consecuencia de los últimos años de la historia de China, desde la reforma y apertura y todos los años de desarrollo económico de China, se apuesta por un desarrollo industrial, por un desarrollo económico, y el papel de China es más de receptora de la cultura extranjera, ¿no? Llegan muchas influencias desde fuera, incluso se abren nuevos sistemas de comida rápida en China, de centros comerciales, modelos de negocio. Es decir, China absorbe mucho de la cultura extranjera. Sin embargo, ahora China ya se convierte en un referente global y es el momento en el que define cuál es la cultura que le sirve de identidad y se encuentra en este proceso de exportar esa cultura. Cada vez, yo recuerdo hace unos años, las noticias que teníamos de China eran muy, muy limitadas y se centraban en asuntos pues casi de temas de... Pues no sé, cuando ocurría algún desastre natural o alguna cosa que bueno, pues no representaba realmente la cultura. Y ahora hay muchísimas noticias sobre China, hay mucho interés
fuera, y a medida que China se occidentaliza un poco menos, porque apuesta más por su propia cultura, el resto del mundo se va orientalizando un poco más, ¿no? Entonces vemos que hay se revierte un poco la tendencia, sí. y estamos en este proceso precisamente. Sí, hay una gran variedad de estas culturas. Y Jiangshan, supongo que para cada cultura tiene su grupo determinado de público, y usted viaja mucho, y a su juicio, en el exterior, en el extranjero, ¿qué tipo de grupo de público recibe más la cultura china? Okay, participamos muchas veces a la Feria Internacional de Libros en Guadalajara, en México, y organizamos como una investigación sobre qué sabe sobre China y qué querían saber sobre China. Y encontramos que la mayoría de los lectores extranjeros sabe, como digo, es superficial, quería saber la medicina tradicional china, quería saber Kung Fu china, como así. Y hay algunos que querían saber más sobre, querían leer literatura china, especialmente contemporánea china. Es que hay algunos lectores que me dicen que quería saber quién está pensando los chinos ahorita, no es como hace miles de años, no es el pasado, no querían solo la poesía de dinastía Tang, sino también ahorita, que contemporánea china querían. Y hay algunos investigadores quien como está investigando sobre la China, el sistema, economía, etcétera. Ellos tienen quería saber más profundo y más profesional. Entonces, Edgar, de cara a una gran mayoría del público extranjero que desconoce la cultura china, ¿cómo debemos promoverla? Bueno, yo pienso que lo primero es definir cuál es esa cultura que queremos exportar. Cuando China decide apostar por esa imagen identitaria, ese arraigo nacional, esos valores tradicionales de la cultura, tiene que elegir qué tipo de cultura va a querer exportar fuera. Y yo creo que aquí habría que diferenciar entre lo que es la cultura con mayúsculas, que sería toda esta cultura tradicional, digamos, el arte elevado, que todos consideramos que es la imagen bonita que queremos dar, porque es cierto que crea un arraigo y un orgullo, ¿no? Es la herencia histórica, pero también está la cultura con minúsculas, que sería pues la cultura de las historias de la sociedad de hoy en día y la visión personal que tienen los chinos de su propia sociedad, de su propia cultura, la moda, las tendencias, incluso la tecnología, los videojuegos. Es decir, China es mucho más que toda esa imagen de valores tradicionales en la que evidentemente se ha apoyado porque era lo primero que tenía y lo que más se conocía fuera, pero creo que hay mucho más que se puede contar. Y los canales que están a disposición de China para exportar esa idea son muchos. Vivimos en una sociedad globalizada donde tenemos Internet, tenemos las redes sociales, tenemos la posibilidad de hacer coproducciones con otros países, la participación en festivales, no solo fuera, sino también organizándolos. China ahora mismo se está organizando también la 8ª edición del Festival de Cine de Beijing. Es una plataforma estupenda para que la gente pueda venir y conocer lo que se está haciendo aquí. Ya te digo, las redes sociales importantísimas. También, por ejemplo, en el tema de la educación, los institutos Confucio, que tienen presencia en muchos países, no solo enseñan la lengua, sino que también enseñan la cultura, las costumbres, y también el atraer que otros estudiantes extranjeros vengan a China, lo conozcan de primera mano y luego se conviertan en embajadores también de su propia visión de la sociedad actual de China, ¿no? Sí, y me gusta su definición sobre la cultura con mayúscula y cultura con minúscula, entonces hay que promover las dos a la vez. Yo creo que el secreto está en combinar estas dos formas. Yo, por ejemplo, se me ocurre un ejemplo muy claro. En Europa, por ejemplo, tenemos muchos edificios históricos que en un momento dado pierden su uso y en muchos casos se les da un uso nuevo, pues por ejemplo crear una biblioteca o una cafetería o un centro social en un edificio que a lo mejor es del siglo XV. Entonces es una forma de combinar un uso moderno para una riqueza histórica, ¿no? Inyectar más energía a estas herencias clásicas. Y Jiangshan, ¿y cuáles son los obstáculos que se encara esta promoción de la cultura china en el exterior? Un obstáculo que existe es traducción. Es que en ese momento, sí, tenemos muchas personas está estudiando
diferentes idiomas, pero no es suficiente para traducir los libros o como explicar una cultura muy profundamente. Este es un obstáculo. Sí, y aparte del idioma, ¿qué otros obstáculos tiene? Bueno, yo diría que un obstáculo a lo mejor es el entender la forma de narrar la historia de una forma que sea atractiva y que sea de fácil entendimiento para el público no chino, ¿no? El público sobre todo occidental. Veíamos en el vídeo, por ejemplo, el ejemplo de la película de Kung Fu Panda y dices, ¿cómo no se le ocurrió a China crear una cosa de este tipo? Bueno, pues evidentemente porque está creado en una industria occidental, para occidentales, entonces su difusión ha sido mucho más fácil porque la industria de Hollywood ya está acostumbrada a crear productos para ese tipo de público y yo creo que China tiene que encontrar la forma de adaptar sus contenidos culturales, sus productos, a un público y narrarlo de otra forma diferente, a lo mejor diferente a la que le daría si es para un público chino. Creo que es encontrar ese know-how de cómo hacer atractivos los productos culturales chinos para un público que los desconoce totalmente. Sí, incluso hay que añadir un poco de sentido de humor. Claro, por ejemplo, el sentido del humor pues, puede ser diferente, las situaciones, los personajes, las reacciones, son dos sistemas muy distintos y ahí también radica su fuerza, porque cuando leemos, por ejemplo, novelas chinas, precisamente la forma de entender la sociedad, de entender la filosofía, el arte, puede resultar un atractivo muy grande. Y es precisamente eso de, yo nunca habría expresado esto de esta manera, ¿no? Pues ahí también radica la fuerza. Simplemente hay que hacer ese producto, bueno, digamos, de fácil acceso, vendible y atractivo para otro tipo de público. Sí, también hay un proyecto es invitar a los especialistas extranjeros para expresar China en su método. Es que para nosotros algunos cuentos son muy lógicos. Para nosotros chinos no tenemos que explicar mucho, pero para los extranjeros sí. Ellos no entienden por qué causa por eso para explicarlo en occidental método es más fácil para ellos entender. Sí, es otro tipo de lenguaje, no solamente el lenguaje hablado o escrito, sino la manera de pensar. El sistema de pensar. Pero hay muchísima curiosidad y ese es un factor muy importante. Muchísima curiosidad por conocer cómo piensa la sociedad china y cómo ven ellos mismos su cultura. Sí, es que he vivido varios años en Brasil y en España y por lo menos en aquel entonces tengo la impresión de que cuando hablamos de la cultura china, las primeras cosas que se surgen eran como el kung fu o como la caligrafía china o la poesía o ceremonia de té, cosas así. Y no sé si ahora la situación está cambiando, el público extranjero ya acoge más la cultura china. Claro que sí, es que hacemos mucho esfuerzo para promover la imagen de una China moderna. Sí, y también creo que la economía de China está yendo muy rápidamente y, por ejemplo, Mayun, Alibaba, nos ayuda mucho para establecer una imagen comercial de China. Recuerdo que una vez cuando toma un avión desde México a Argentina, en el avión, en el periódico local, hay un artículo analizando el sistema de Alibaba. Creo que ese es muy interesante. No está organizado por nadie, sino es como un artículo local. ¿Y Edgar cree que la situación está cambiando? Yo creo que la situación está cambiando, pero es cierto que todavía hay muchos estereotipos en cuanto a la cultura china, precisamente porque es esa la imagen que ha querido promocionar China también hasta hace muy poco. Y claro que se conocen pues las cosas del té, el kung fu, la medicina china, pero no hay que tener miedo de mostrar esa imagen moderna, evidentemente, porque China tiene muchísimo que ofrecer. Y tan cultura es un jarrón de la dinastía Ming como el skyline de Shanghai. Yo creo que hay mucha gente que realmente desconoce lo moderno que es China. Y poco a poco está cambiando. Pero bueno, hay que romper esos estereotipos precisamente creando un lenguaje novedoso y dando salida pues, a través de redes sociales, a través de los más jóvenes también. De las creaciones artísticas de las personas más jóvenes y hacia los más jóvenes también, ¿no? Que es el público objetivo al que tenemos que llegar también. Demostrar pues, lo que es las tendencias, la moda, todas las cosas nuevas que están surgiendo en la sociedad china y que son tan bellas como en la historia tradicional, ¿no?
Sí, ¿y cómo evalúa Zhangshan la competitividad de los productos culturales de China? Estamos mejorando, pero todavía tenemos que hacer más esfuerzos. Es que comparada con los productos de otros países, todavía tenemos un camino muy largo a caminar. Es que, por ejemplo, en muchas ciudades, por ejemplo, en Casablanca o en la Ciudad de México, veo jóvenes locales que están cantando canción de Japón o de Corea, pero muy poca. Creo que nada. La canción de China, por eso creo que también tenemos que hacerlo. Y los Estados Unidos tienen una industria cultural muy avanzada y Edgar, ¿cree que existe algo que podemos aprender? Bueno, no sé si, yo la describiría, no sé si podemos aprender de ello, pero bueno, si la analizamos, Estados Unidos, claro, lo que crea es, digamos, es el estandarte del sistema capitalista y crea un producto. Crea un producto a partir de su ocio, su entretenimiento, un producto de fácil consumo, apoyado por un marketing muy potente, y la propia competencia entre las industrias culturales hace que la calidad también sea competitiva y sea buena, y entonces crean un producto muy vendible. Una vez que el marketing funciona, la calidad a veces ya no es tan necesaria, ¿no? Hay muchos productos, pensando por ejemplo en películas de Hollywood, hay películas de Hollywood muy buenas y películas de Hollywood no tan buenas, pero que se han vendido muy bien también, porque ya han creado una marca, han creado una imagen. También yo creo que han mercantilizado mucho su estilo de vida, un estilo de vida que en el siglo XX pues, se asociaba al éxito, a la felicidad, incluso han sabido potenciar valores como la lucha del bien contra el mal, el héroe. Entonces, yo creo que muchos países vieron ahí como una inspiración de ese modelo de vida que se vendía como tan fabuloso y eso hizo que también se expandiera de una forma mucho más fácil. Y luego quizás, pues también el hecho de la popularidad del idioma inglés, ¿no? Que no podemos tampoco obviarlo. El mundo entero empezaba a estudiar inglés y todos esos productos tenían una salida mucho más fácil. Antes hablábamos del problema con las traducciones. El idioma evidentemente representa un obstáculo y aunque cada vez más gente estudia chino, todavía para muchos es un idioma muy difícil. Entonces hay que observar también este aspecto, ¿no? El tema del idioma es difícil. Pero yo creo que la principal característica de Estados Unidos ha sido esa, el mercantilizar ese producto de entretenimiento y crear toda una industria que se exportó a todo el mundo con mucho éxito, claro. Sí, China está haciendo mucho esfuerzo en exportar sus productos culturales en el extranjero y como por ejemplo hace poco 9 programas televisivos sobre los temas culturales han sido exportados y fueron muy bien recibidos. Entre ellos destacan el programa Tesoros Nacionales. ¿Y ustedes conocen algunos de esos programas, Zhangshan? Sí, he visto que últimamente tenemos muchos programas de televisión que tienen un estilo mejor de narrar. Por ejemplo, no solo el Tesoro Nacional, sino también he visto un programa para presentar las bohemas de Dinastía Tang. Creo que este tipo de programa es muy bueno. Es que, como dice usted, existe el problema de cómo narrar el cuento chino. Es que muchos lectores internacionales piensan que todos los chinos estamos viviendo la vida que escribe en la novela de Mo Yan o en la película de Zhang Yimou, que todos están viviendo en un campesino como así. Pero eso no es la verdad. Es que este tipo de programa presta la cultura muy interesante. Sí, que por eso es muy bueno. En el tema de tesoros nacionales, creo que cada episodio un personaje famoso de la cultura china presenta uno de estos objetos, pero claro, muchos de estos personajes famosos para nosotros son desconocidos todavía. Entonces es algo que no va a llegar igual a la gente, ¿no? Entonces yo desde luego invito a todo el mundo a ver esos programas porque son magníficos y se aprende mucho sobre la cultura china, pero creo que están hechos también para gente que ya tiene un interés en la cultura, no para el público que más desconoce la cultura. Yo, por ejemplo, pienso que China tiene series maravillosas, históricas, donde tiene una producción maravillosa en cuanto a vestuarios, en cuanto a leyendas, cultura tradicional, y pienso, sería muy bonito poder ver una serie de este tipo, pero de éxito internacional, ¿no? Pues, por ejemplo, yo pienso en series como Juego de Tronos, que no es que sea histórica
precisamente, sino que es más de fantasía, pero ha tenido un éxito mundial arrollador, y pienso yo, ¿por qué no puede haber un Juego de Tronos chino, ¿no? Pues por ejemplo, con esas temáticas, esa estética, pero buscando un lenguaje muy moderno, muy competitivo a nivel de producción audiovisual. Sí. Entonces creo que la cultura clásica tiene que estar ahí, pero hay que también saber reinventar el lenguaje con el que se cuenta, Sí. para hacerlo atractivo, sobre todo para aquellos que desconocen más la cultura china, que no van a hacer el esfuerzo de voy a buscar un programa sobre tesoros nacionales, ¿no? Que lo quiera ver pues, porque le produce placer, entretenimiento, y creo que ahí hay que saber todavía darle una vuelta de tuerca Sí. a esos productos. 与岁月彻夜长谈，只有你有心，一览无数江山。一眼千年，相过千年，宛如初见。梦见你千万遍，只想触摸你无关。一眼千年，沉默越深，万语千言。只有你有心，能描述这光阴似箭。这就是朕千里江山，兵文同进，天下独一无二。薪火相传的还是这中华文脉。回家才不枉我们兄弟苦等3000年呢。请再放慢一点，那么厚一本时间。 El presidente de China, Xi Jinping, ha señalado en muchas ocasiones la importancia de consolidar la autoestima cultural de China. Entonces, ¿cómo interpreta esta autoestima cultural del pueblo chino, Edgar? Sí, evidentemente hay un intento, se están dedicando muchos esfuerzos, muchos fondos en fomentar esa autoestima, esa autoconfianza por la cultura, por los valores tradicionales. Y esto se ve, pues, por ejemplo, en los colegios, desde la educación de los más pequeños, se fomenta mucho el conocimiento de los valores confucianos, del arte tradicional, la poesía, la caligrafía. Se ve también en muchos programas televisivos, se organizan concursos donde los niños, por ejemplo, pues tienen que competir escribiendo caracteres chinos muy complicados, o recitando poesía, tocando música tradicional. Es decir, esto se ve evidentemente. Y claro que es importante, porque la autoconfianza cultural no debe ser un fin, sino debe ser un comienzo, un trampolín sobre el que sentirse orgullosos para seguir creando y para seguir generando productos culturales de calidad. Creo que también aquí hay que diferenciar en lo que son productos para generar autoconfianza del público chino y productos que son para exportar, para demostrar al mundo lo que es China, ¿no? Lo que veníamos hablando ahora. A veces no es lo mismo, no funciona de la misma forma un producto destinado a generar un orgullo por la historia china que algo que esté destinado a dar a conocer lo que es la cultura china fuera de las fronteras. Pero evidentemente todos estos esfuerzos tienen un beneficio también positivo y económico para el país. Por ejemplo, China, desde el 2016, los servicios de ocio, entretenimiento, han crecido un 25%. Es decir, vemos que la economía de China está cambiando también a una economía de bienes y servicios, y toda esta apuesta por productos culturales chinos repercute directamente en la economía china, porque el público chino demanda más productos culturales, y también en la difusión de ese poder blando fuera de China, que también hace que la gente pues tenga más confianza sobre China, tenga una simpatía, un acercamiento, y eso es muy importante. Y luego pues hay todo tipo de intentos por proteger el patrimonio cultural chino, ¿no? Pues por ejemplo, China, junto con España y con Italia, es uno de los países que tiene más patrimonio cultural inmaterial en la UNESCO, por ejemplo. China también ha registrado más de 1.300 prácticas tradicionales, talentos artesanales dentro de las comunidades rurales de China. Es decir, hay un intento por protegerlos. Y luego a la vez se están firmando muchísimos convenios de cooperación cultural por todo el mundo. Mismamente el año pasado, 2017, con España se firmó un convenio
para coproducciones cinematográficas, teatrales, a nivel de intercambios museísticos, de gestión patrimonial, incluso de videojuegos y animación también. Y luego con países de América Latina, pues casi con muchísimos países, México, Panamá, Uruguay, no sé, hay muchísimos países que han firmado convenios culturales precisamente para buscar esa forma de retroalimentarse. China representa un mercado muy atractivo para productos culturales de extranjeros que pueden encontrar aquí su forma de difusión, y a la vez es una forma de que China colabore con otros países para dar a conocer su cultura, ¿no? A nivel de ferias, exposiciones, festivales de cine, ferias de libros, por ejemplo, ¿no? Entonces todo esto es muy importante. Yo creo que ahí está la clave. La clave está en la cooperación, y una vez que China ha desarrollado ya esa autoconfianza de decir, bueno, estamos al mismo nivel cultural que cualquier otro país y tenemos mucho que contar, entonces a partir de ahí, en esa igualdad de condiciones, surgen los acuerdos, surge la cooperación, y es algo que va a ser beneficioso para todas las partes. Vivimos en un mundo globalizado y al igual que hablamos de globalización en términos económicos y de comercio, no podemos caer en un proteccionismo cultural, ¿no? De decir, bueno, pues nos cerramos en banda a influencias de otros países. No, estamos todos en constante comunicación. Sí, y supongo este tipo de inclusión, de apertura, la cooperación, forma parte de la autoestima cultural de China también. Sí, por supuesto, porque los mismos chinos ven que están presentes en la escena cultural de otros países, y cuando salen fuera, pues también la gente conoce más sobre la cultura china, y eso hace también que uno se sienta más orgulloso de su propia cultura y más representado, ¿no? Al fin y al cabo. Y fíjate también, hablando antes del Instituto Confucio, hay más de 500 institutos Confucio en más de 140 países, aproximadamente 1000 aulas Confucio en colaboración con entidades educativas. Incluso China también está subvencionando mucho fiestas y celebraciones chinas en otros países. Por ejemplo, cada vez que llega la fiesta de la primavera, el Año Nuevo Chino, ya vemos en las noticias cómo se celebra el Año Nuevo Chino en Madrid, en México, en Estados Unidos. Es decir, la gente... Y todo el mundo quiere saber su horóscopo chino. Sí, y no ves solamente a chinos celebrándolo, que es lo más interesante. Ves incluso asociaciones de amigos de China, sinólogos, o simplemente gente que se acerca porque quiere conocer y participar de esa cultura. Es decir, hay que saber aprovechar esta curiosidad. Y yo creo que China pues está dedicando muchos esfuerzos a esto, y se tiene que ver a corto y medio plazo, ¿no? Sí, en esta nueva era, por un lado debemos llevar por adelante nuestra cultura tradicional, pero por otra parte también es muy importante estimular la innovación de la cultura. Entonces, ¿qué expectativa tiene sobre este aspecto, Edgar? Bueno, veo que vamos por ese camino, ¿no? O por lo menos debemos intentar seguir yendo por ese camino. En cuanto a lo de combinar esa cultura que decíamos con mayúsculas, de lo más elevado, lo más tradicional, y la cultura moderna, que también representa a China. Yo creo que ya ha quedado atrás esa idea de que lo moderno viene de fuera y lo antiguo es lo chino, ¿no? Al contrario. Entonces, dar pie a esos nuevos lenguajes, apoyar mucho los canales de difusión modernos que tenemos, pues por ejemplo los medios a nivel de, pues por ejemplo, canales de televisión que cada vez proyectan mucho más la imagen de China fuera, las nuevas tecnologías, las redes sociales, y sobre todo apoyar a los nuevos creadores, la gente que tiene mucho que decir de cómo es la sociedad moderna de China, y intentar influenciar en los más jóvenes y en aquellos que más desconocen la cultura china, ¿no? De una manera pues indirecta, simplemente ofreciéndoles algo que sea atractivo y que ellos quieran consumir por iniciativa propia. Como decimos, hemos entrado en la era nueva. Esperamos que en el futuro no solo el gobierno, que juega un papel muy importante para presentar la cultura china, pero todos nosotros hacemos nuestro trabajo para presentar una China mejor y la cultura a todo el mundo. También, como decimos, no solo la cultura tradicional, sino también la contemporánea, no solo el comercio, sino también cultural.